Cuando quieras. ¿Estáis listos? Va. ¿Qué tal vais? ¿Estamos, no? ¿Las de baja? Sí. ¿Viste ayer la tía Julio? Estaba cansada. Ya. Es normal, ¿no crees? Sí. Hijo, de verdad, pues sí, tampoco para tanto. Yo qué sé. ¿Cómo que para? O sea, ¿qué pasa? Bueno, Que sí, son se súper ha muerto importantes. mamá. Vale, se ha muerto mamá, ¿y qué pasa? O a mamá le damos igual. Lo único que te importa es la receta. ¿No dices tú que vas a ir con la madre a la renta, no? Bueno, venga. ¿Cómo se baja? Y ya es de noche. Joder. ¿Quién se baja? No te vayan a caer. Venga, os espero aquí, ¿verdad? ¿Cómo que? Joder. No, que os espero aquí, os espero aquí. De verdad que ¿Qué no. dices? Que te bajes. No, os espero aquí. Son las cenizas de mamá. Sí, que te bajes. Hay algo que no me gusta de este sitio. Me da igual, que no te guste nada. Vamos a ver. No se ha muerto tu madre, pues bájate. Así que ahora te importa. Tíralo ya. Venga, tira lo que sea. Ahora no, déjame. Pero me vais a dejar solo con las cenizas. Me está poniendo nena. Déjame, ahora voy. Venga, id ¿Cómo vosotros. que ahora viene? Venga, id vosotros. Id vosotros, ahora voy. Tenemos que ir al Ahora voy, id vosotros. Al Está el pantano sitio. favorito de mamá. Está el sitio, está ahí el pantano. ¿No lo ves? Venga. Pero que Mira. te tienes que bajar. Si ahora me bajo. Tú también porque tú eres parte de la familia y bájate del coche. Ahora me bajo. Sujétame. Sujétame así, por favor. Todos lo hemos pasado mal, ¿vale? Todos. Pero lo que no puedes hacer es esto. Por favor, te lo pido. Que no estoy preparada. Que no lo estoy. Sí que lo estás. Pero sí que lo estás. En serio te lo digo, por favor. Bájate del coche. Venga, vamos. Vale. En serio. Por favor. Bueno, se merece un buen aplauso. Oye, está de puta madre, ¿no? O sea, yo me he quedado sorprendido. Vale, han cumplido el objetivo, ¿no? Ha habido humor, el miedo, en este caso estaba en el conflicto un poco de los personajes. Iban en el coche, ellos han decidido partir la historia desde el coche y qué pasa de camino del coche a ese pantano donde luego nos hemos enterado que tienen que tirar las cenizas de mamá. Vale. ¿Cuál es el problema que hemos visto en esta historia para nosotros como espectadores entenderla mejor? Vale. Esto no quiere decir que ellos lo hayan hecho mal, no. Estamos aquí a nivel constructivo para mejorar esta puesta en escena y esta escenografía. Vale, por ejemplo, ¿alguien ha visto la urna? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Pero entonces me hablas de la parte final, cuando salen del coche. ¿La llevaba todo el rato? En el asiento atrás, eso lo has visto tú, que están ahí, ¿no? Entonces, yo he recibido una información que estaba en la izquierda y vosotros desde la derecha a otra. ¿Por qué? Por la situación de los personajes en escena. El teatro es imaginación, es magia. Vengo a hacer una obra de teatro con Pablo Carbonell, Blablacoche, que la escenografía era un coche, un Audi, y era un viaje, ¿no? Pero había que hacer que ese coche se moviera, el coche se abría y entonces iba para un lado. El problema que tiene este coche
es que lo que ocurre aquí no se ve. Apenas. ¿Lo has visto tú desde ese lado que llevaba la urna? Los que estabais ayer, ¿habéis visto la urna? Desde el minuto 1. ¿Sí o no? No, ¿verdad? Vale. Entonces, aquí tendremos que hacer otra cosa. Y es cambiar. Este coche se va a conducir así o así. No podemos hacerlo de otra manera. Porque se tiene que ver lo que transcurre aquí atrás. ¿Verdad? ¿Os dais cuenta de la situación, no? Tenemos que ver esa urna claramente desde el primer momento. Porque es el conflicto que está uniendo a los tres personajes. O la circunstancia desde la que parte. Que es que van a echar las cenizas de su madre a un pantano. Y están viajando por la noche para cumplir con ese objetivo. Con lo cual, la urna la tenemos que ver desde el minuto 1. No nos tiene que sorprender. Lo que tenemos que descubrir es qué hacen esos tres personajes en el coche de noche con esa urna hacia un pantano. ¿Entendéis la diferencia? Son elementos importantes para el desarrollo de la acción. ¿Vale? Más cosas. Podemos elegir que ella vaya en el asiento de delante, ¿no? Al copiloto, ¿vale? Pues si ella va, esto lo tenemos que ver claramente. Tenemos que situar esto o en medio, o aquí, o aquí. Tenemos que elegir. ¿Vale? Yo en este caso cambiaría el coche y de momento lo pondría así. Por ejemplo. ¿Vale? Luego ya veremos. Podemos mover la silla en un momento y ponerla así mientras vamos conduciendo. ¿Vale? No pasa nada. El coche se puede desplazar, pero para arrancar la historia, él va en el centro, en el asiento central, y lo vamos viendo perfectamente. Más cosas. Actitudes de los personajes. Más. ¿Cómo hacemos? La que va conduciendo, ¿qué podemos aportar? Está afectada y tiene miedo, pero esto lo conocemos al final de la historia, ¿no? Que ella acaba llorando, termina aceptando, no sabemos si es su hermano, entendemos que sí, pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Se supone que son 3 hermanos, a lo mejor, ¿no? Vale. ¿Hemos visto ese miedo desde el principio? ¿No? Pues ese miedo tiene que estar. Desde el minuto 1. Entonces, propongo que cuando ella esté aquí en el coche y esté conduciendo, esto nosotros tenemos que ver, intuir que a ese personaje le pasa algo. Por ejemplo, eliminaría la naturalidad en que ella se dirija hacia atrás, no pasa nada, ya sabemos que se puede estrellar, pero bueno, esto es ficción. Eliminaría esta naturalidad con la que ella va conduciendo, va mirando hacia atrás. Entonces ya le tenemos que añadir el conflicto, ¿no? O sea, estoy aquí, tenemos que decidirlo con una frase, porque así es como se definen los conflictos, los objetivos, lo que ocurre en escena, ¿no? Tenemos que definirlo con una frase. ¿Cómo lo definirías tú, que lo has interpretado, o alguno de vosotros? Ayudarla. No sé cómo enfrentarme a esta situación, por ejemplo. No sé cómo enfrentarme a esta situación, la situación me supera. Y entonces, en realidad, cuando ella está aquí, no es que tenga realmente miedo de bajar, es que no puede bajar, es que las piernas no le funcionan. Está totalmente paralizada, acojonada, y rompe a llorar delante de su hermano, pues porque ya los nervios le hacen expresarse, la situación, la supera la situación y está de esta manera. Pero entonces el objetivo lo tenemos que ver claro aquí. Esta es la situación. ¿Vale? Más personajes. Tenemos el conflicto de la conductora, claro, la copiloto, la que parece que pasa de todo. Y nos da ese toque de humor que nos ha gustado tanto. ¿Qué le pasa a este personaje? ¿Qué podemos añadir? Que hace ver que no le afecta la muerte de su madre, o sea, como que no le importa que su madre haya muerto porque como que ya... No le importa que su madre haya muerto porque parece ser que no tenía buena relación con esa madre, a
había ahí un vínculo roto, bueno, todo eso. Claro, pero mira, este es un ejemplo de lo que hemos puesto antes. Estas son las circunstancias de las que parte el personaje, no el conflicto del personaje. Entonces, ¿cuál puede ser el conflicto del personaje? ¿Tú qué dirías? A ver. ¿Puede ser el humor una herramienta para no enfrentarse a la situación? ¿Sí? Y está todo el rato fingiendo y tirando balones fuera, pero nosotros nos estamos descojonando. Pero resulta que es la que tiene a lo mejor el mayor conflicto. Llevaba 3 años, 4, sin hablar con mi madre. Estoy aquí en este coche acompañando a mis hermanos porque me lo han pedido. Pero veis, todo esto que yo estoy contando también son circunstancias. Circunstancias que nos ayudan a entender ese conflicto. ¿Vale? Vamos a imaginarnos eso. Y ahí tú tiras humor. Pero ojo, cuando termines... Sí, dime. A lo mejor también era que ella estaba como intentando... O sea, como que se había dado cuenta de que la otra tenía miedo y como que estaba intentando hacerle ver que no pasaba nada realmente usando el humor. Bueno, puede ser otra opción también. Pero entonces, ¿cuál es el conflicto? Es otra posibilidad. Bueno, o a lo mejor es fingir, podemos llevarlo al fingimiento, los dos sí, ella puede estar aliviando la situación, pero afectada está. Entonces, ¿qué es lo interesante de este personaje? Que cuando haga esas cosas de humor, nosotros como espectadores veamos que lo está pasando un poquito mal. Y esto con un simple gesto, con una simple mirada, quizá por la forma en que tú que llevas el pelo largo, puedes... la forma en que se coloca el pelo, el modo en que de pronto se puede hacer un moño, hay algo ahí que va en contra de ese sentido del humor que nos está diciendo. Yo haría que, como que se lo quiera quitar del humor, en plan, que actúe muy rápido, sal ya por favor y lo llevo. O por ejemplo, en algún momento, como dice ella, venga, vamos a solucionar esto, pero a pesar de esa actitud, tener en cuenta que nosotros como espectadores tenemos que recibir información para tener claro ese conflicto. Bueno, los tres tienen miedo. Creo que el miedo está en los tres, en el modo en que van a enfrentar, por ejemplo, la vida, tras la muerte de esa madre. Luego está el miedo de estar de noche en un pantano. El miedo, bueno, hay muchos miedos que se pueden definir, eso está claro. Vale, ahora, aquí han decidido que las urnas la lleve el chico. ¿No? Porque el rol se ha definido. Que el chico va a la parte de atrás. Las dos chicas van delante y una de ellas va conduciendo. Esto también nos está contando algo. ¿Qué nos está contando? A lo mejor que a lo mejor era el que más relación tenía con su madre. Perfecto, me parece genial. Es el que más relación tenía con la madre y el que más cercano estaba a ella. Y esto, entonces, ¿dónde se ve eso? ¿Pero qué más? Manera de discutir con su hermana, pero sobre todo el modo en que agarra esa urna. No la lleva solo así, por eso tenemos que verlo bien desde el principio. No puede estar todo el rato agarrando esa urna igual. Tiene que haber un gesto ahí de que, ¿no? ¿Entendéis? ¿No? Tiene que haber cosas. Por ejemplo, ¿no? Por eso tenemos que verlo todos. Desde el momento. ¿Qué más? Puede que sea el hermano pequeño. Puede que sea el hermano pequeño. Sí, yo eso más o menos se podía intuir a lo mejor, porque ellas tenían como una actitud más adulta, ¿no? Él a lo mejor un poco, no infantil, pero más sensible, quizá más sensible, ¿no? Estaba como más afectado. Sin embargo, luego en la parte final nos hemos dado cuenta que es el que menos, es el que toma realmente la decisión de bájate del coche, aguanta tú la urna. Y nos sorprende que es el personaje que toma la iniciativa. ¿No? O sea, es el personaje más maduro de los tres. Sí. Sí. Claro. Entonces, como aquí tenemos un giro de guión inesperado, es muy importante cuando tú ves en una serie que alguien abre un cajón y hay una pistola. Tú sabes que esa pistola se va a disparar en cualquier momento, ¿no? Lo intuyes. Pero también
En teatro y en el cine se crean falsas expectativas de que nos hacen creer que esa pistola se va a disparar o que este personaje ha muerto de una determinada manera, pero luego resulta que todo es diferente, ¿no? Vale, pues tú aquí nos tienes que crear falsas expectativas y eso es conflicto también. O sea, tenemos que intuir desde fuera que el personaje que lleva la urna está completamente hundido, que es un tío súper sensible, que parece que es un cero a la izquierda, que las hermanas están ahí marcando el terreno y sin embargo sale del coche y dice, no, aquí el que manda soy yo. ¿No? Es decir, y una persona, y esto nos cuadra, porque una persona con esa actitud perfectamente toma decisiones y a veces decisiones menos impulsivas que estos personajes. ¿Vale? Y es importante el conflicto que ella tiene, porque cuando la vemos llorar al final, nos lo tenemos que creer, nos tenemos que emocionar con ella. Entonces, para emocionarnos con ella, tenemos que sufrir con ella todo ese camino, todo ese trayecto. ¿Pero qué le pasa a esta chica? ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué tal? ¿No? Esto ahora no pasa, pero muchas veces cuando estamos con esta obra, con los brazos de yo entre cajas, en la escena final, que ya la veréis, que es esta que os he contado antes de Marcial, es la penúltima escena, porque después dos personajes tienen una escena sola y después cierra el cura, ese flashback que os he dicho. Muchas veces cuando estoy entre cajas, yo miro hacia atrás y veo que los técnicos están llorando, los técnicos del teatro, o veo que la gente está detrás pegada, ¿no? Pero eso le pasa también al público, lo que pasa es que yo lo veo con la gente que está cercana. Entonces, tenemos que tener claro estas cosas, ¿no? Repasamos así rápido, lo hacemos y acabamos, ¿vale? Ella, ese miedo que tiene, no sabe, su conflicto es no sabe enfrentarse a la situación. Está conduciendo para relajarse, pero no sabe cómo enfrentarse. Y en el momento de enfrentarse se queda paralizada y rompe a llorar. Por lo tanto, su conflicto es no sé enfrentarme a esta situación. Se enfrenta a través del miedo y de las lágrimas, ¿vale? ¿De acuerdo? Ella, como es la que no se habla con la madre, o la que menos relación tenía con la madre, va a utilizar el humor como herramienta de comunicación. Pero su conflicto es... ¿Cuál es? Estoy jodida porque no me he despedido de mi madre. No le he dicho que lo siento por esta situación, no nos hemos entendido, pero en definitiva es mi madre. No se lo ha podido decir. Quizá a lo mejor si la escena continuara, en el momento de echar las cenizas, lo podría soltar, ¿no? Pero entonces lo que a nosotros nos importa en este momento es que tenemos que entender como espectadores que utiliza el humor como herramienta de evasión. ¿Vale? Y luego tenemos al otro hermano con las urnas. Tenemos que conocer qué tipo de relación tenía con esa madre a través de tocar las urnas, pero sobre todo, él tiene un cambio de actitud que es el que toma las decisiones. Él sí sabe cómo enfrentarse a la situación. Con lo cual, ¿cuál es su conflicto? ¿Cuál es? Enseñar a sus hermanos. Bueno, que tiene que enfrentarse a sus dos hermanas. Por eso a lo mejor está así, cuidando a la madre, porque sabe que en un momento dado va a tener que poner los cojones encima del coche y decir, ¿no? ¿Os parece? Así como elemento rápido. Ahora os toca a ustedes repetir yo. Con todo esto, si queréis un minutito para pensar o os queréis lanzar. ¿Qué pides que eso? ¿Estáis preparados? ¿Sí? Vale. Pues cuando queráis. Perdonad, una cosita que se me ha olvidado de decir ahora que te he oído hablar. Discúlpame que estabas concentrada, te dejo otro minutito. Lo más importante se me ha olvidado. Necesito vocalización. Necesito que levantéis la voz, que comuniquéis y que mastiquéis las palabras. Porque antes cuando lo hemos escuchado hablabais para vosotros y para la primera fila. Pero ya ha habido frases que se me han perdido. ¿Vale? Sobre todo cuando hablas con una andaluza y todo esto que pues pequeña. ¿Vale? Hay que vocalizar para que todo el mundo entendamos la misma frase y subir un poco el volumen. Como estamos haciendo teatro, como estamos haciendo cine y televisión. ¿Vale?
televisión es que en teatro lo contamos todo con el cuerpo y con la voz. En televisión lo contamos todo con un primer plano, con la mirada. ¿Vale? Perdón, cuando quieras. Silencio por ahí, por favor. ¿Qué dices? ¿Eh? ¿Qué Nada. dices? No, que si llevas la urna. Sí. Como para no llevar la verdad. ¿Y a ti qué te pasa? Nada. ¿Qué pasa? ¿Que lo único que te importa es la herencia o qué? Ya vale. Venga. Hemos llegado. ¿Es aquí? Es allí. ¿Dónde? Aquel pantano. Venga, bajaros. Yo luego sigo. ¿Cómo? Digo, bajéis. Luego sigo. ¿Tú no te vas a bajar? Sí, sí, ahora me bajo. Vale. No, ahora después no, bájate ya. Que te bajes ya. Ahora me bajo. ¿Y vosotros? Ahora voy. ¿No vas a venir? ¿O qué? Ahora bajo, ahora bajo. Vamos a ver. ¿Quieres bajar? Has sido tú la que me has traído aquí. O sea, aquí yo no quería venir. Yo no tengo por qué venir y me has hecho venir. Bájate. He dicho que ahora Que voy. no, que te bajes. Venga, vamos. Es mamá. Que venga, Por pero no Dios. podéis entender que no puedo. Que no estoy preparada. A ver. Los tres lo hemos pasado bastante mal, tú lo sabes. Pero no podemos hacer esto a mamá. ¡A mamá! Mamá. Hemos tenido un momento pause. Vamos a cortar aquí. Muy bien, chicos. Va, genial. Bueno, a ver, cuando se improvisa es difícil porque, claro, hay una cosa que tenemos también que cuidar cuando hacemos improvisaciones o cuando hacemos teatro. Por ejemplo, cuando a mí me ha tocado dirigir, o cuando estoy también haciendo una dramaturgia o tal, o cuando estoy haciendo una ayudantía, a mí me viene muy bien coger el texto, abrir el Word del ordenador y reescribirlo todo. Cuando estoy reescribiendo todo eso, voy tomando notas porque las primeras impresiones que uno tiene cuando le llegan a la cabeza, cuando está leyendo algo, siempre son buenas, ¿no? Entonces, en este caso, deberíamos de recuperar el sentido del humor tuyo, que se ha perdido un poco en esta segunda pasada. Creo que eso es muy importante, mantenerlo. Ella lo ha intentado rescatar, pero claro, es difícil en una improvisación hacerlo así, ¿no? Sin embargo, creo que hemos ganado en otras cosas. A que parecía más interesante la escena, ¿verdad? Era más interesante lo que estábamos viendo, aunque antes nos hemos reído más, es verdad. Entonces, ahora nuestro trabajo, ellos como actores y en mi caso como director de la escena, pues si hubiéramos grabado esa primera escena, porque en este tipo de trabajo se hace así, pues pasaríamos el texto a limpio, lo cogeríamos, diríamos esta frase la dejamos, esta la mantenemos, mantendríamos sobre todo lo más importante esa parte humorística de ella y empezaríamos a introducir pequeños elementos. Hemos visto el nerviosismo de ella, ¿verdad? Claramente. Ella ha introducido una frase al principio que ha dicho, qué nerviosa estoy. A lo mejor puede hacer falta o no. Eso es algo que tenemos que decidir. Si hace falta mantenerla o no. Yo creo que no, que a lo mejor no haría falta porque ya se veía francamente. Hemos visto que él tocaba la urna, que la acariciaba, ¿no? Que estaba en una actitud, el viaje en coche ha sido más corto. Tendríamos que cuidar eso hasta transmitir perfectamente la información al espectador que queremos. ¿Vale? Y luego ya ese momento vos, pues ya veremos si lo o es un o de pronto es que ella estaba soñando en el coche. Era la idea, era la idea. Era la idea. A la madre ahí por encima del pantano, ¿no? Pues ya veremos si eso nos sirve o no. Bueno, pues podría servir perfectamente.
Pero lo que sí os quiero decir que a veces con esa creatividad vamos descubriendo cosas del personaje que son importantes. Una vez, yo he dado muchas clases, he vivido 7 años en Soria y he tenido 7 grupos de teatro, de diferentes edades, de diferentes tipos. Con uno de ellos hicimos una vez Eloísa está debajo de un almendro, que es una obra de Javier Poncela. Y me tocó sustituir al actor protagonista a última hora porque se puso enfermo. Y bueno, yo normalmente no suelo actuar, pero bueno, tuve que hacerlo. Y no me di cuenta y comiendo me corté. Me corté con el cuchillo jamonero de toda la vida. Y entonces, a pesar, me tuve que poner unos puntos de estos de la farmacia, pero a pesar de eso me tuve que envolver la mano porque me goteaba sangre. Pero bueno, me fui, actué, pero sin embargo pasó algo muy curioso en esa función. Por eso os digo la parte de la creatividad, de que estemos todo el rato pensando qué elementos podemos introducir. Como es una obra así de humor y tal, pero hay un asesinato, pues el personaje protagonista rapta a la protagonista, se la lleva a su casa y el espectador tiene que creer que la va a asesinar o que él es el asesino, ¿no? Pues os podéis creer que esa tontería de llevar la mano vendada y que estuviera manchada de sangre hizo que el público estuviera en ese segundo acto súper pendiente y que creyeran que mi personaje era el asesino. Yo no había introducido ese elemento con el actor que lo tenía que interpretar, con ese grupo de teatro amateur de Almazán, que era en un pueblo de Soria, que lo hacíamos. Sin embargo, fue casualidad y entonces, claro, o sea, algo de casualidad de pronto se convirtió en una herramienta fundamental. Por eso es importante, todas estas ideas que habéis ido soltando, pues son ideas que pueden tener una cierta practicidad en la puesta en escena. O sea, porque nada está escrito, la creatividad tiene que despertar nuestra imaginación, y porque al final lo que importa es comunicar con el espectador la historia. Por eso el director escucha las propuestas del actor y a veces rectifica y viceversa. Bueno, espero que disfrutéis de los Pazos de Ulloa y espero no haberme enrollado mucho. ¿Vale?